Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día continuamos nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Este ya es el número 3 para los que apuntan. Y el título de la enseñanza de hoy es Las tergiversaciones que tuvieron que enfrentar los primeros discípulos. Vuelvo a repetir, las tergiversaciones que tuvieron que enfrentar los primeros discípulos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículos 29 y 30. Libro de los Hechos, capítulo 20, los versículos 29 y 30. Si lo tenemos, hermanos, confírmenme con un fuerte amén. Amén. Así dice el Señor: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, hoy tocaremos varios puntos que son polémicos. Por favor, esténse atentos. Y los que no estuvieron en la primera clase y en la segunda, les animo a que escuchen para que puedan entender. Esto, gloria a Dios, aleluya, aparte de tener respaldo bíblico, hermanos, también tiene un respaldo histórico, al cual cualquiera de ustedes puede acceder por medio del internet. Para que no me digan, este pastor, ¿de dónde saca esto? ¿Nos está echando mentiras o nos quiere manipular? No. Más bien, les estoy predicando lo más certero, correcto. Entonces, estos temas polémicos que ha entrado, ha invadido la iglesia cristiana, con herejías, con ciertas cosas, que está confundiendo a muchas personas. Entonces, gloria a Dios, aleluya, estas herejías están haciendo daño a la iglesia cristiana y a las personas que quieren acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque andan confundidas. ¿Y alguna vez han escuchado cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Tantas religiones, tantas iglesias, tantas denominaciones. Bueno, gloria a Dios, cualquiera de nosotros, hermanos, si oraríamos a Dios, leeríamos la Biblia, estudiaríamos, nos daríamos tiempo, eso puede acceder cualquiera de ustedes, hermanos. Pero lastimosamente nos tragamos todo lo que escuchamos. Y por nuestra flojera, por ser ociosos, nos dejamos llevar por todo viento de doctrina. Esa es la confusión. Pero espero que después de esta enseñanza ya no me estén preguntando, pastor, ¿esta iglesia es una iglesia de sana doctrina? Pastor, ¿puedo escuchar este tipo de mensajes? Entonces yo creo que después de esto ya todos estarán bien aprendidos de la doctrina cristiana. Y si no, algo está pasando contigo, vuelve a escuchar las enseñanzas, ahí lo tenemos en el canal de YouTube. Amén. Entonces, recordemos que en la anterior enseñanza vimos varios periodos. ¿Cuál fue el primer periodo? El periodo apostólico. Después, los discípulos. El segundo periodo fue los discípulos de los apóstoles. También vimos un tercer periodo, a los apologistas y a los modalistas. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Entonces, cuando ya habían pasado los primeros 300 años, gloria a Dios, ya la doctrina se estaba comenzando a torcer más y más y más. Ya había problemas de interpretación de la palabra de Dios. Y ahí empiezan a surgir herejías aún dentro de la misma iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y cómo muchas de estas herejías surgieron dentro de la misma iglesia. Y en los textos que acabamos de leer, ya Pablo advierte. A ver, versículo 29, vamos a escudriñar. Porque yo sé que después de mi partida, posiblemente entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Así dice? Quizás. No es tan seguro. Aquí ya Pablo está asegurando que dentro de la iglesia se iban a meter ¿qué? Lobos
rapaces. Hombres malos, que ya no les interesa la doctrina, que ya no les interesa la palabra. Y lastimosamente hoy día se han levantado hombres así, de esta característica. Porque aquel que es verdadero siervo de Dios, aquel que es un verdadero pastor, está aquí adelante porque ama a Dios y ama a las ovejas. Y las quiere guiar por el buen camino. Y no le importa sus beneficios personales. ¿Por qué? Porque ama a las ovejas. No está interesado en el dinero, no está interesado en la fama y no tiene ningún interés personal, sino lo único que quiere es obedecer a su maestro y predicar la palabra de Dios. Ese es un lobo rapaz. Pero lastimosamente el día de hoy muchos hombres están haciendo un negocio dentro de la iglesia. Son como microempresas, se han vuelto microempresarios y ven a las ovejas como mercadería. ¿Qué les pueden sacar? ¿Qué beneficio pueden recibir? Y eso está mal, hermano. Está mal. De esto está hablando Pablo. Que no perdonarán al rebaño. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a ese tipo de gente no le importa si la ovejita está aprendiendo, está creciendo, si está con la correcta doctrina. No le importa. Es como esos padres que abandonan a sus hijos y le dejan todo el cargo a la mujer. Y no le importa si su hijito come, no le importa si su hijito está yendo a la escuela, no le importa si se está alimentando bien, nada, de la misma forma. Pero en este caso, lo único que quieren esos hombres es aprovecharse de esas personas. Pero ellos ya han metido herejías para manipular, abusar de las personas y alcanzar sus propios beneficios. Amén. Y miren, y no solamente los de afuera. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, dentro de la misma iglesia se van a levantar hombres malos. No todos son cristianos, por eso ya se los he dicho. Yo quisiera que ese día todos nos vayamos al cielo. Yo quisiera que todos sean verdaderos cristianos, pero no es así. Siempre hay gente que se acerca a la iglesia por diferentes motivos, diferentes razones. Y esa no es la prioridad para acercarse a Cristo que debe tener una persona. Cuando uno se acerca es porque primeramente tenemos que entender que en esta vida somos pasajeros, peregrinos, y que Jesús vino a salvarnos de la condenación del pecado. Eso es lo que tenemos que predicar y enseñar a las personas. Pero muchos, para llenar las iglesias, les mienten. Ven a recibir tu milagro. ¿Tienes problemas económicos? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres, gloria a Dios, sanarte de tu enfermedad? Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de cosas, les encanta a las personas de allá afuera. Aleluya. Entonces, muchos se acercan de una forma equivocada, errada. No se arrepienten de sus pecados. No reconocen al Señor como el Hijo de Dios. Y muchas de esas cosas que son doctrinas primarias, que ya muchas veces se los he enseñado. Entonces, de la misma iglesia, porque muchos ven cuando vienen a la iglesia, wow, hay tanta gente. Y donde hay gente, hay dinero, hay plata. ¿No han visto pastores que se meten hasta en la política? Están apoyando a ciertos partidos. ¿Por qué? Porque cuando hay multitudes, cuando hay gente, hay dinero. Entonces esos hombres inventan cada semana cómo es que pueden sacar dinero a las personas. Pero lastimosamente no hacemos caso a las advertencias de la Biblia. Y algo muy importante, no son herejías nuevas, como muchos pensamos. Siempre son las mismas, siempre han existido desde el comienzo del cristianismo. Entonces, no solo había un ataque en contra de la iglesia de una forma externa por parte de los filósofos, sino que también hubo tergiversaciones dentro de la iglesia, herejías que surgen en el seno de la sana doctrina, hermanos.
Y no solo Pablo, también Jesús ya lo había profetizado. Por eso nada de esto debe de sorprendernos, ni atemorizarnos. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del plan de Dios. Repito, las herejías son parte del plan de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque todas estas cosas, todas estas herejías nos obligan a los que somos verdaderos cristianos a escudriñar la palabra de Dios. Dios siempre va a levantar gente para que vaya en contra de estas herejías. No piensen que soy el único. Hay muchos pastores alrededor del mundo. Y no solo en este siglo XXI. En todas las épocas siempre se han levantado hombres de Dios, verdaderos cristianos, para defender la sana doctrina. Siempre, siempre, siempre. Amén. Gloria a Dios. Porque ese es nuestro deber. Aleluya. Nosotros debemos de defender la fe que una vez se nos ha sido dada. Así dice el Señor. Y entre estas tergiversaciones encontramos la tergiversación de parte de los judíos. Es decir, los judaizantes. Y ya la semana pasada vimos que toda la epístola a los Gálatas, todo este libro va en contra de esta herejía judaizante. Pero ahora vamos a verlo uno por uno, detalladamente. Y los primeros son los ebionitas. Y ebión es una palabra griega que significa pobre o los pobres. Hermanos, los ebionitas eran una secta judía que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 van a hacerse parte del cristianismo. Sin embargo, ellos seguían participando, o mejor dicho, seguían practicando muchos de sus rituales judíos. Y van a tergiversar lo que realmente es el cristianismo. Ellos duraron más o menos aproximadamente hasta el año, mejor dicho, hasta el siglo V después de Cristo. Pero resurgieron, hermanos, el día de hoy estas falsas doctrinas. Y lo vamos a comprobar más adelante. Los ebionitas decían que Jesús era hijo de José y no era hijo de Dios. Decían que Jesús no nació de María Virgen. Pero también decían que Jesús sí era el Mesías, pero que nació de una forma natural, es decir, fue el fruto de José y de María. Gloria a Dios, aleluya. Y hay muchas sectas que el día de hoy dicen esto. Están predicando lo mismo. También los ebionitas decían que Jesús era el Mesías, pero no era Dios. ¿Por qué? Porque según ellos no tenía la naturaleza de Dios. Así que no puede compararse con Dios. Eso decían. Pero ellos argumentaban que Jesús recibió parte de la naturaleza divina en el bautismo. ¿Se acuerdan? Que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice que vino vino el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se acuerdan o no? Y según los ebionitas, dice que en ese momento recibió parte de la naturaleza divina. Y solo desde ahí, Jesús, según los ebionitas, recibe la naturaleza divina. Por ellos. Entonces vemos cómo ya están tergiversando las cosas. Y cuando Jesús llega a la cruz, ¿y se acuerdan esa escena cuando dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desabandonado? ¿Se acuerdan o no? Amén. Según ellos, en ese momento Dios le estaba quitando esa naturaleza divina. Y luego Jesús resucita por el poder de Dios Padre y no de él mismo, porque niegan que Jesús es Dios. Entonces ya estaban comenzando estos judaizantes a tergiversar las cosas. Pero cuando escuchen a alguien, sea quien sea,
que baje de nivel a Cristo o lo haga inferior a Dios, eso es una secta. ¿Por qué? Porque esto es ortodoxia. Esto es doctrina fundamental. Porque Jesús es Dios. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Rayos. Vamos a ver muchas cosas maravillosas respecto a Dios. Gloria a Dios a través de esta enseñanza. Juan capítulo 1, versículo 1. Miren. En el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hermanos, todo este evangelio de Juan nos muestra la deidad de Cristo. En cada detalle del evangelio de Juan, en cada yo soy del evangelio de Juan, él demuestra que Jesús es Dios. Y no solo Juan, ahí está Mateo, está Marcos, está Lucas, está Pablo, está Pedro, está Judas. Dios. Y todos ellos afirman que Jesús es Dios. Cualquiera que diga lo contrario, hermanos, no es cristiano. Gloria a Dios. También los ebionitas siguen cumpliendo la ley judía. Seguían guardando las 7 fiestas de Israel. Siguen diezmando como manda el Antiguo Testamento. Y ellos pensaban que Pablo era un hereje. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Y él decía que la salvación ahora no solamente es para los judíos, sino también para los gentiles. Y le decían, este es un hereje. Por eso los ebionitas no aceptaban las cartas paulinas. Y todo lo contrario decían, Pablo es un traidor. Porque según los ebionitas decían que Jesús vino a confirmar el judaísmo. Y no solo eso, sino a continuar el judaísmo. Y decían, Jesús fue judío y murió judío. Y no tenemos por qué rechazar nuestra fe y nuestra religión. Pero a la misma vez negaban la divinidad de Cristo. Estos estaban medio bipolares, hermanos. Otro de los judaizantes fueron los nazarenos. Gloria a Dios. Estén atentos, hermanos. Y estos nazarenos también decían que eran cristianos de la etnia judía, pero solamente usaban el evangelio de Mateo y las epístolas de Pablo, y rechazaban los demás evangelios, es decir, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque decían que el único evangelio inspirado era el de Mateo. Dios. ¿Y cuál era el respaldo? ¿En qué se respaldaban? Porque ellos decían que fue el primer evangelio escrito en hebreo. Dios. Pero, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que el evangelio de Mateo se escribió en hebreo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O fue escrito en griego? Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya, tuve que verificar, gloria a Dios, estudiando. Hubo un texto escrito en hebreo en el del evangelio de Mateo, pero fue mucho después de los textos más antiguos que se encontraron. Gloria a Dios. Escúchenme bien. Ningún historiador, ningún filólogo, gloria a Dios, aleluya, puede negar que todo el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Pero hay muchos que quieren poner en duda esto, y muchos andan confundidos. No sé si les sale a ustedes en el internet, aprende hebreo gratis. ¿Les ha salido o no? Sale esa publicación. ¿No quieres aprender hebreo gratis? Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, ellos argumentan, aprende la palabra de Dios en hebreo, porque fue, gloria a Dios, en ese idioma en que se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento sí. Gloria a Dios.
El Antiguo Testamento no podemos discutir, sí se escribió en hebreo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y estos hombres que están haciendo esto son judaizantes. O sea, cuando te van a enseñar el Nuevo Testamento en hebreo, te van a meter cosas de su secta, de su religión, de lo que ellos piensan, para judaizar a las personas. Pero no te dejes engañar. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahí están. Y puedes entrar al internet. Y los historiadores más respetados, los filólogos más respetados, hermanos, afirman que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, como Dios es un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, muchos preguntarán, ¿por qué se escribió el Nuevo Testamento en griego? Si en esos tiempos todos hablaban arameo. Escúchame bien. En ese tiempo el griego era el idioma universal. Y como los discípulos, el Señor quería llegar a la mayor cantidad de gente, se tenía que escribir en griego. Es como hoy día, escúchenme bien. Si yo quisiera llegar a otros continentes, a otros países, ¿qué idioma tengo que aprender? ¿Inglés? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es el idioma universal. ¿Están entendiendo? Y era lo mismo, hermanos, en ese tiempo, que el griego era el idioma universal. Y por ese motivo se escribió la Biblia del Nuevo Testamento en griego, para llegar a todas las naciones. Escúchenme bien. Por eso Dios eligió a Pablo como el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo era un políglota. Sabía muchos idiomas. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Dios lo escogió. Porque Pablo tenía la capacidad intelectual para predicarles a los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. Que seguramente Pedro no tenía. Ni Juan, ni Judas, ni Jacobo, ni nadie, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Pero Pablo sí. Por eso Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Pueden ver la soberanía de Dios? Amén. Entonces, los nazareos también eran judaizantes, mientras los ebionitas veían al cristianismo como una continuación del judaísmo. Los nazareos no lo veían así. Veían al cristianismo como una reinterpretación del judaísmo. Y eso los llevó a cometer muchas herejías. Por ejemplo, una de ellas, negaban el nombre de Jesús por ser helénico o por ser en griego, para los que no entienden. Y decían, no es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ya no hablaban de Jesús. Escuchen, esto ocurrió en el siglo II. ¿Reyes? Y lo mismo ocurre hoy día con los judaizantes. ¿Han visto en internet? ¡Nos engañaron, hermanos! El nombre del Señor no es Jesús. Es Yeshua HaMashiach. ¿Lo han escuchado, sí o no? Y a veces cuando hay hermanitos que son nuevos, que no entienden la Biblia, que están como, se asustan. Ay, ahora ¿por quién voy a orar? Ya voy a decir Jesús. Ay. Y a veces me llaman, hermanos, en el internet, en el TikTok, me dicen, pastor, ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Es Jesús o Yeshua? No sé. Y cuando oro, no sé a quién dirigirme, pastor. Bueno, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Voy a hablar un ratito, denme chance. Más adelante voy a hablar de esto. Entonces estos nazareos negaban el nombre de Jesús y decían Yeshua es el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué decían esto? Porque todas las personas que se estaban comenzando a convertir decían Jesús. Lysos en griego. Lysos decían. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ellos estaban enojando porque no todos eran ignorantes, algunos sabían leer, entonces ellos entendían en el griego, no, aquí es Lysos. ¿Rayos? Entonces por eso ellos se levantaron, no es Lysos, es Yeshua.
Y hubo una confusión, así como ahora. Por eso no son nuevas herejías, son las mismas. Y los nazareos, esta secta judía, fueron los primeros en oponerse a esto. Por ellos. También ellos decían que eran los verdaderos, o sea, que era el verdadero pueblo de Israel. Aunque no todos eran israelitas de pura sangre. Algunos sí, pero otros no. Lo mismo que hoy. Hay algunos que ellos argumentan: yo soy israelita, pero ¿cómo? Si tú eres boliviano. No, yo soy israelita, soy de la tribu perdida de Israel. Y comienzan a hablar, no sé si los han escuchado. Si tú, hermano, no tienes identidad, no sabes, tal vez tú eres judío, de la tribu perdida de Israel, de Efraín. Tú eres de la tribu perdida de Efraín. Gloria a Dios. Entonces manipulan. Entonces muchos se creen judíos. Yo soy judío. Gloria a Dios. Y ya hay una secta aquí en Bolivia y en diferentes partes del mundo que se hacen crecer sus cabellos hasta largos y se hacen sus chivitos y andan con sus túnicas y gloria a Dios, andan por las calles. Somos judíos. No. Gloria a Dios. Y la Biblia prohíbe que el hombre tenga el pelo largo, ¿no? Pero ellos argumentan que nosotros somos nazarenos, ¿no? Ellos confunden el nazareato con ser nazareno, ser de la ciudad de Nazaret. Pero no voy a tocar ese punto porque ya muchos de ustedes están viejos y el tiempo nos va a ganar. También estos nazareos vivían en la pobreza como una forma de vida. Y se despojaban de todo y daban todo y andaban pobres por la calle. Bueno, ya se los he dicho. Por favor, esto también es una herejía. Obviamente no es doctrina fundamental. Pero, hermanos, si tú ganas tu dinero o recibes una bendición de parte de Dios, no es pecado si Dios te bendice. El pecado puede ser si ese dinero lo has conseguido de una mala forma, estafando, vendiendo droga, vendiendo alcohol, cigarro, cosas que no permite Dios, ¿no? Pero si tú te lo has ganado de una forma honrada o Dios te ha bendecido de una forma sobrenatural, entonces no es pecado tener dinero. El pecado es cuando tú pones por encima de Dios el dinero. Cuando tú comienzas a confiar en el dinero más que en Dios, ahí sí es el pecado. Entonces eso tampoco, gloria a Dios, está bien, porque gloria a Dios, mucha gente va a pasar necesidad, va a pasar hambre, sus seguidores principalmente, porque piensan que ser pobre es agradar a Dios. Pero ¿ustedes cuántos han conocido a pobres que son orgullosos? ¿Ah? Que cuando vas a veces le das 50 centavitos porque es lo único que tienes. ¡Ay, cómo 50 centavos! Eso es orgullo, hermanos. O cuando le quieres invitar un pan, o cuando le quieres dar comida. ¡Ah, no, yo no quiero comida, quiero plata! Entonces ves la soberbia que hay, ¿no? Pero hay ricos que son humildes. Hay ricos que no hay problema ya. Comeremos aquí en la calle ya. No tiene problemas, gloria a Dios, de hacer cosas como cualquier pobre. Entonces, la humildad no está, gloria a Dios, en el exterior, sino en el interior. ¿Me están entendiendo? Seguimos avanzando. Un tercer grupo judaizante son los elquesaitas. Estos creían que Jesús era un espíritu elevado, pero no Dios. Gloria a Dios. Que Jesús llegó a un conocimiento superior o mayor que todos los hombres, pero no es Dios. Así decían estos hombres. Gloria a Dios. Pero estos elquesaitas eran muy supersticiosos. Eran como astrólogos, agoreros. Y hacían cuentas con la gematría. ¿Qué es la gematría? Es un método de interpretación de nombres, palabras y frases asignándoles un valor numérico a cada palabra. Gloria a Dios, del alfabeto hebreo, porque en el alfabeto hebreo cada palabra representa un número. Es decir, todos los números que aparecen en la Biblia tienen un significado. Gloria a Dios. Y ellos aseguraban que esto era algo profético. Y de aquí salen los calculistas modernos. Gloria a Dios.
que andan calculando la segunda venida de Cristo, que va a ser el 2017, el 2023, el 2028, a punta de gematría. Y aunque los números sí tienen significado en la Biblia, pero los cristianos, hermanos, no aceptamos la interpretación de la Biblia desde la gematría. ¿Por qué? Porque esa es una interpretación más cabalística que ortodoxa. Escuchen, el texto se interpreta como texto. ¿Por qué? Porque es un escrito, ¿sí o no? Con letras en griego, hebreo y arameo, evidentemente. Aunque para los judíos cada letra tenga su propio número. ¿Rayos? Porque de esta forma quieren inventar lo mismo que hoy día. Y siempre ha ocurrido, hermanos, en toda la historia. Por ejemplo, esa vez que Nerón, gloria a Dios, aleluya, agarró a todos los cristianos, y no sé si fue Justino quien hizo un cálculo y el nombre de Nerón salió como 666. ¡Ah, es el anticristo! Y muchos en toda la historia y intentaron hacer cálculos, por ejemplo, con el nombre de Hitler. De la misma forma, salió 666. Con el anterior líder soviético, Mikhail Gorbachev, igual. ¿Ellos son el anticristo? No. Porque, hermanos, la gematría es más cabalística, no es ortodoxia. Entonces, la Biblia, como es un texto escrito, tenemos que interpretarle de esa forma, o interpretarla de esa forma. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Pero estos, gloria a Dios, aleluya, quesaitas eran más místicos. Gloria a Dios. Y por medio, gloria a Dios, aleluya, de la gematría, querían hacer cosas raras, extrañas. Aleluya. Y por todo esto han surgido grupos judaizantes aún entre la iglesia cristiana. Gloria a Dios. Y denme chance porque más un momento también vamos a hablar más ampliamente de esto. Pero vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. A nosotros lo que nos importa es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Miren lo que dice el Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora vamos a leer estos mismos textos, hermanos, en la Biblia, traducción en lenguaje actual, para que ustedes puedan entender, gloria a Dios, que el judaísmo solo fue un ayo, un puente para llegar a Cristo, hermanos, que la realidad es Cristo. Por favor, ustedes estén atentos, gloria a Dios, y vamos a leer estos mismos textos en, gloria a Dios, aleluya, Colosenses, capítulo 2, versículos 16. Un momentito, por favor. Mi Biblia está nuevita, así que las hojas se están pegándonos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer estos mismos textos en la Biblia del lenguaje actual. Miren lo que dice. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben. Bueno, hoy día los judaizantes, gloria a Dios, te dicen, no, nosotros vamos a ser veganos así como fueron los israelitas. Gloria a Dios. Ahora, no estoy diciendo que esto es ortodoxia fundamental, por favor, quiero que ya sean sabios, ustedes ya están entendidos. Que comas carne roja, pescados, o que comas pollo, conejo, no te va a quitar la salvación. O que seas vegano, tampoco. Gloria a Dios. Pero que nadie te juzgue, que nadie te critique. Porque eso no es ortodoxia. Eso no es el evangelio de salvación, hermanos, por si acaso. O porque no celebraron ciertas fiestas ni respetan los días de la luna nueva o de descanso. O sea, gloria a Dios, aleluya. Nadie nos puede decir,
porque hay judaizantes que han entrado. El sábado tienes que guardar, hermano. El sábado, porque el sábado es el día de Dios, lo santificó. Y si no guardas el sábado, te vas a ir al infierno. No. Y estos judaizantes afirman, ¿y cuál es el respaldo de estos judaizantes? Que afirman que el día de reposo es anterior a la ley. ¿Se acuerdan que cuando Dios terminó su creación, el séptimo día descansó? ¿Se acuerdan o no? Amén. Pero en ese tiempo no fue una ley. Gloria a Dios. El día de reposo se hizo una ley en la ley. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí Moisés en el monte Sinaí y le entregó las tablas? Gloria a Dios. No antes. El hecho de que el Señor reposara no implica que fuera una ley. Porque nunca le dijo a Abraham, vas a guardar el sábado. Nunca le dijo, gloria a Dios, aleluya, a Isaac, a Jacob. Nunca les dijo, vas a guardar el sábado. No se ve, no hay registro. Esto se volvió una ley durante la ley. Gloria a Dios. Y esto fue exclusivo para los judíos. ¿Están entendiendo o no? ¿Qué más? Ahora, algo que estoy estudiando y seguramente vamos a hacer un programa especial acerca de eso. Para los judíos, el Shabbat no era específicamente el sábado, por si no lo sabían. Para ellos, Shabbat era descansar un día. Y aún había días domingos en los cuales los judíos descansaban, por si no lo sabían. Así que no digan que el Shabbat es el sábado. No. Están en un error. Miren, versículo 17, y esto es lo más importante. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Gloria a Dios. En Él se cumplió, hermanos. Gloria a Dios. Toda la ley judaica. Aleluya. Ahora, después de la resurrección de Cristo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Lean los hechos. No me voy a meter a hacer ese estudio porque no estamos estudiando eso. Pero busquen en los hechos. Y ahí van a verificar que los cristianos se reunían en día domingo o el primer día de la semana. Lastimosamente el día de hoy hay muchos movimientos judaizantes. Están los israelitas. Están los adventistas del séptimo día. Está la Iglesia Universal del Reino de Dios. También están los Padres de Sufrir. Recién me enteré, habían sido judaizantes. Es más, tienen su templo en Brasil, que es una réplica casi exacta del templo de Salomón. Y tienen su arca del pacto y se ponen la kippah. ¿Saben lo que es la kippah, no? Esos sombreritos que se ponen los judíos. Se ponen sus mantos, sus vestiduras sacerdotales y están entrando ahí, agarrando el arca del pacto. Gloria a Dios. Pero todas esas son herejías. ¿Por qué? Porque esto ya no está en vigencia. Gloria a Dios. El día que Jesús murió, terminó la dispensación de la ley. Ahora es Cristo. Espérense, tomen apuntes, porque esto lo que se viene es importante, que van a descubrir que también el Señor me lo reveló a mí. Aleluya. Seguimos avanzando. También otro grupo judaizante, glorioso, aleluya, son el movimiento de raíces hebreas. Son unos viejitos que salen con barba blanca y salen ahora por internet. No sé si lo han visto. Shalom, Jerusalén, Yeshua, Hamashiach. ¿Los han visto? Gloria a Dios, aleluya. Así salen. Gloria a Dios, esos son los rabinos. Que supuestamente, entre comillas, son cristianos. Pero quieren judaizar la iglesia cristiana. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, ahora, ¿por qué hay toda esta confusión? Gloria a Dios. ¿Por qué se hizo todo este problema? Por causa de tener una visión,
gloria a Dios, aleluya, dicótoma entre Israel y la iglesia cristiana. Y ven dos pueblos, gloria a Dios, en vez de uno. Hay una dicotomía. Escúchenme bien, esto es importante, no se distraigan porque si no, no van a entender. Y muchos ponen a Israel por encima de la iglesia gentil. Ese es el problema. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque vemos dos pueblos en vez de uno. Y lo peor, uno superior al otro. Estamos viviendo dos realidades, gloria a Dios. Por eso es que nos están llevando a judaizar. Muchos judaizantes dicen: Israel es el pueblo elegido por Dios, y la iglesia gentil ahí por pura lástima. Gloria a Dios. Por eso es que debemos agarrarnos de los judíos, porque ese es el pueblo elegido de Dios. Pero ¿será verdad esto? Gloria a Dios. Y aseguran que los judíos tienen toda la verdad. ¿Será verdad esto? Hermanos, ya se los he dicho muchas veces. El judaísmo actual es anticristo, porque rechaza a Cristo. Pero esos hombres no entienden. Escúchenme bien, y voy a ser claro. El pueblo de Israel, el Israel étnico, hermanos, es tipo y sombra de la verdadera Israel, de la Israel espiritual. Gloria a Dios. Por si no lo sabían, ahorita vamos a sacar textos bíblicos. Pregunta: ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que creen en Jesús, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Quiénes son los verdaderos herederos de la promesa? Los que creen en Jesús. Eso lo dice la epístola de los Romanos. Gloria a Dios, ¿sí o no? También están los judíos mesiánicos. Ellos sí son judíos, pero que se convierten al cristianismo. Ahora, no hay problema, escúchenme bien, quiero ser claro en esto. Aquellos que son judíos originales, ellos sí pueden participar de esas fiestas, pueden continuar con esas tradiciones. No hay problema. Pero tienen que entender que Jesús es lo real, es lo verdadero, lo que esperábamos. Pero, gloria a Dios, aleluya, hay otros que no son judíos, pero se quieren hacer judíos y quieren volver la iglesia cristiana en una sinagoga. Y cuando tú entras a muchas iglesias ya no sabes dónde estás, si en una iglesia o en una sinagoga. Y ahí tienen de entrada su estrella de David. ¿Han visto esas iglesias? Gloria a Dios. Y tienen, gloria a Dios, aleluya, su shofar. Ahí tienen, gloria a Dios, aleluya, su menorá o su candelabro de 7 brazos. Ahí tienen, gloria a Dios, su aceite. Gloria a Dios. Si no sabes, estoy en una iglesia cristiana evangélica o estoy en una sinagoga. Y ahí las muchachas con sus danzas hebreas, con sus panderos. Y agarran sus pañuelos blancos. Estamos haciendo una guerra espiritual. Vamos a echar fuera a todos los espíritus inmundos. Pero ¿de dónde sacan todo eso? Eso no lo dice el Nuevo Testamento, ni el Antiguo, hermanos. Gloria a Dios. Y todos esos hombres que quieren judaizar están haciendo un daño terrible a la iglesia. Hermanos, cuando tú ves esto en una iglesia, es señal de que judaizantes se han infiltrado dentro de esa iglesia. Hermanos, el peor peligro que está viviendo la iglesia protestante hoy en día es la infiltración judaizante. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Es más, en muchas iglesias ya usan el vocabulario judío. Oh, Yeshua HaMashiach, Jerusalén, y todas esas cosas. Ahora,
Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Será que eso los hace más santos? ¿O es que conocen más? ¿O serán más agradables delante de Dios? No. Vuelvo a repetir, el nombre de Jesús está en griego y no en hebreo. Si ustedes buscan los textos más antiguos, aunque ya no existen, solamente hay copias. Pero si ustedes ven las copias de los textos más antiguos, ustedes se van a dar cuenta que Pablo escribió el nombre del Señor en griego. Pero estos judaizantes dicen, no es Jesús, es Yeshua HaMashiach. No. La traducción es Lysos, del griego, o Jesús. Ahora, hermano, yo les pregunto. Si uno ora, vamos a suponer, vamos a hacer solamente una suposición. Vamos a tratar de hacerles entender a estos hombres. Ellos dicen, no es Jesús, no es Lysos, es Yeshua. Ahora, ¿ustedes creen que Dios tiene problemas de personalidad? Y si alguien le dice Lysos o Jesús, ¿a quién está orando esto? ¿Quién es ese Jesús? Pues yo soy Yeshua HaMashiach. ¿Ustedes creen? No, Jesús no tiene problemas de personalidad. Él sabe quién es. Y cuando uno se acerca al Señor, Dios sabe cuál es nuestro corazón, la intención del corazón. Y Él sabe. Sea en español, sea en inglés, o por decir en inglés Jesús. ¿No está bien dirigirnos hacia el Señor si tú eres de habla inglesa? No, porque Dios sabe la actitud del corazón de sus hijos. Y Él sabe a quién nos estamos dirigiendo. Es a Él, al Señor Todopoderoso, al Hijo de Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero lastimosamente, principalmente para los pequeñitos, para esas ovejitas que recién están comenzando, todo esto trae confusión y daño. Gloria a Dios. Y están perdiendo el tiempo en doctrinas secundarias. Porque nadie se va a ir al infierno por decirle Jesús a Dios. Ni nadie se va a ir al infierno por decir Yeshua. Eso no es doctrina fundamental. Pero lastimosamente estos judaizantes están haciendo mucho daño. Y los pastores de hoy día, porque la gran mayoría no estudia, y cuando llega el fin de semana lo único ven es, ¿qué le voy a sacar a estos? A ver, vamos a inventar una rifa, vamos a hacer una kermés, voy a vender esto, voy a hacer, y hacer un negociado. Como leímos en los textos al comenzar, no les importa las ovejas, no les importa el conocimiento que vayan a adquirir, pero eso es lo más valioso, eso es lo más precioso. ¿Sí o no? Amén. Eso es lo que importa, por eso estamos aquí. ¿Qué es lo más importante dentro de la iglesia? La palabra. Amén. Más que cualquier cosa. Pero esos hombres, ¿amas a Dios? A ver, ¿cuántos aman a Dios? Demuéstralo. Trae aquí $1,000 si realmente lo amas. Trae $500, trae $100. Ahora, ¿tú crees que esta es la forma correcta de demostrar el amor a Dios? ¿Ah? ¡No! ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios? ¿Ah? Obedeciendo. Eso es lo que realmente quiere el Señor de sus hijos, que le obedezcan. Amén. ¿Se acuerdan que Saúl le desobedeció? Y había agarrado lo mejor del ganado de los de Amilelec. Y gloria a Dios, le dijo al profeta Samuel: mira, he traído lo mejor, oro, plata, esto lo voy a ofrecer al Señor. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Se complace Dios en las ofrendas, en el dinero, en todas las cosas materiales? No se complace en eso. Dios se complace en que le obedezcan. Eso es lo que le agrada a Dios, que sus hijos le obedezcan. ¿Tú crees que Dios está interesado en el dinero? ¿Ah? Esos son unos ladrones y unos mañudos. Y no les importa ir en contra de todas estas herejías. ¿Dónde están esos pastores valientes que vayan en contra de toda esta mentira que está entrando dentro de la iglesia? Debían preocuparse de esto, porque a muchas ovejitas las están dañando espiritualmente. Por eso en casa de oración hemos tomado esa decisión con mi esposa cuando comenzamos esta obra, que vamos a defender el Evangelio de Cristo ardientemente y vamos a predicar lo más certero y correcto posible a la palabra de Dios. Y espero que de aquí también se levanten muchos. Si un día falto, no estoy, hermanos, no se callen, no tengan temor. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, todo esto
judaísmo, hermanos, es un cáncer en la iglesia. Y dicen que todos tenemos que volvernos judíos y hablar hebreo. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Eso te hace más espiritual? Mentira. Vuelvo a repetir por tercera vez: el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero estos judaizantes han creado o han formado un cristianismo por obras. Si no guardas el sábado, si no diezmas. Están metiendo muchas cosas judías, hermanos. Y vamos a hacer danzas. En vez de eso, enséñales la Biblia, pastor, que me escuchas. Alimenta tus ovejas, ponte a estudiar. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Porque el cristianismo, hermanos, o la salvación no es por obras. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El cristianismo es por gracia. Y lo vamos a verificar. Pero antes vamos a seguirle dando con todo a estos judaizantes. Vayamos a Gálatas, el capítulo 4. Los versículos 21 al 26. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 26. Gálatas capítulo 4, versículos 21, y lo vamos a leer hasta el 26. Vamos a ir parte por parte. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. Ya Pablo estaba harto, hermanos, porque los habían judaizado a los cristianos de Galacia. ¿No habéis oído la ley? Y miren, les hace un recordatorio de lo que es la ley. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Aleluya, hermano, nosotros somos hijos de la promesa, de la libre. Gloria a Dios. La cual, miren, aquí mismo está aclarando, es una alegoría. No es lo real. No es la continuación del judaísmo. Por favor, es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y vamos a ver cómo aquí se está refiriendo a los israelitas. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así están los israelitas. Haz esto, no hagas esto. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Haz esto para que te vayas al cielo. Están en esclavitud. Pero mira lo que dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, los de la promesa, la cual es madre de todos, nosotros, es libre. Nosotros somos, rayos, los hijos de la promesa, somos libres. Cristo nos libertó. ¿Están entendiendo o no? Amén, gloria a Dios. Hermanos, escuchen bien. La Jerusalén terrenal, rayos, solo es tipo y sombra del pueblo de Dios, de la Jerusalén espiritual, la que realmente es libre. ¿Saben qué? Nosotros somos la realidad, los cristianos, los hijos de la promesa. Somos libres por lo que Cristo hizo en esa cruz. ¿Están entendiendo o no? Amén. Ahí la vueltita. Y van a ver que no hay una dicotomía entre los cristianos y los judíos. Efesios capítulo 2, versículos 2, y lo vamos a leer hasta el 22. No hubiera querido leerlo, pero es necesario para que puedan entender. Efesios capítulo 2, versículos 2, y lo vamos a leer hasta el 22. Vamos a apurarnos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, refiriendo a nosotros, no conocíamos. Miren, aquí está dando una primera pauta. Alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, no éramos parte de la Israel espiritual. O sea, eso quiere decir que nosotros tenemos una nación. Eso quiere decir que nosotros somos de una simiente, hermanos.
Aleluya. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque esa promesa, ¿para quién fue? Solamente para los judíos. Y estábamos alejados de todo eso. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Por su sangre, hermanos. Eso nos redimió. Porque Él es nuestra paz. Miren, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, ya no podemos hablar de dos pueblos. Somos uno solo. Nosotros somos la Israel espiritual. Y ellos de la Israel terrenal tienen que volverse a la Israel espiritual. Eso es lo que vale. Vuelvo a repetir por segunda vez. La Israel étnica es tipo y sombra de la Israel espiritual. O sea, nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Somos uno solo. Ahora, no te hablo con la Israel étnica, por favor, ya se los he dicho. El judaísmo actual es anticristiano. Pero si un judío se convierte al cristianismo, no lo podemos ver ahí como nuestro enemigo, no. Hay cristianos mesiánicos, o sea que son judíos pero se convirtieron al cristianismo, pero que están guardando, gloria es la palabra de Dios como manda, que ellos entienden que la salvación es por gracia. Y aunque todavía siguen practicando sus costumbres, hermanos, eso no significa que ellos ya quieren alcanzar el cielo por obras, no. Sino que eso lo hacen como una costumbre, una tradición, pero ellos entienden que Jesús es por la promesa, es por la gracia. Ningún hombre puede ganarse la salvación, ni un israelita mismo, por si no lo sabían. Nadie. No es por obras, vuelvo a repetir, es por gracia. ¿Lo están entendiendo? Seguimos avanzando. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. O sea, Jesús. Y a los que estaban cerca. Los que estabais lejos éramos nosotros, los gentiles. Y los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Los judíos. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Se acuerdan, gloria a Dios, aleluya, el día de Pentecostés? ¿Cómo vino el Espíritu Santo sobre todos los judíos? ¿Se acuerdan o no? Amén. El mismo espíritu. Pero ¿se acuerdan que cuando Cornelio invitó a Pedro, estaban puros gentiles? ¿Y cómo también recibieron el Espíritu Santo? Y en ese momento Pedro dijo: ¡ay! ¿Quién puede impedir que estos hombres se bauticen? Porque recibieron el Espíritu Santo así como nosotros. Un mismo espíritu. ¿Están entendiendo? Amén. Miren, y aquí es claro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, naturales. Ahora somos somos el Israel espiritual, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros somos una nación, hermanos. La Israel espiritual, no la Israel ética, por favor. Cuidado que mañana ves viniendo con tu estrellita de David, con tu chofar, o con tu kipá. Te voy a botar. Nosotros somos la Israel espiritual. Gloria a Dios. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ese es el fundamento, Jesucristo, lo real. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Judíos, gentiles, que somos un solo pueblo, se va edificando. En quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Ahora somos un solo pueblo. Somos la Israel espiritual, no la étnica. Ya parece que es la confusión, porque piensan muchos que son la Israel étnica. No somos la Israel étnica. Vuelvo a repetir, la Israel étnica es anticristo. Aquí está hablando de la Israel espiritual.
¿Cuántos pertenecen a esa nación? Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos un pueblo, Amén. la Israel espiritual. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Gloria. ¿Están entendiendo? Espero que sí, hermanos. Ahora veremos la tercera tergiversación gentil o el gnosticismo. Gloria a Dios. Recordemos, la primera tergiversación fue la tergiversación filosófica. La segunda tergiversación fue la tergiversación judaizante. Esta es la tercera tergiversación que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos. El gnosticismo. Y gnosticismo significa conocimiento. Gloria a Dios. Los gnósticos aparecieron ya juntamente con la iglesia cristiana en sus inicios e intentaron mezclarse con los primeros cristianos e inclusive se hicieron pasar por cristianos, es decir, se infiltraron dentro de la iglesia. Por eso los cristianos apologistas tuvieron que ir contra toda esta herejía, contra todas estas mentiras que estos hombres estaban enseñando. Y los gnósticos eran docetas. ¿Qué es un doceta? Gloria a Dios, aleluya. Es una doctrina que decía que el cuerpo humano de Cristo no era real, sino que era una ilusión, como un holograma. Es decir, según ellos, Cristo nunca vino en carne. No, Cristo no vino en carne. No. Simplemente su cuerpo fue un holograma y nada más. Pero miren lo que dice Juan. Vayamos a 2 de Juan, capítulo 2, versículo 7. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, perdón. Es el único capítulo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Rayos. Entonces cualquier persona, rayos, así como los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que Jesús no es Dios. Hermanos, eso es una herejía. Por eso es que nosotros rechazamos a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque esto es ortodoxia. Cualquiera que diga que Jesús no ha venido en carne es un hereje. ¿Están entendiendo? Escuchen bien, esto es importante, por favor no se distraigan. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Yo sé que esto no tiene lógica humana, gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque en lo natural entendemos que alguien puede ser solamente 100% algo y no dos cosas. Pero esto se conoce como la unión hipostática. Habla de que una persona tiene dos naturalezas. Y el único que tiene esta unión hipostática es Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? No, a mí me rebasa, hermanos. Se me funden los fusibles. Porque eso no te lo puedo explicar. Pero Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, aquí surge una pregunta. Cuando Jesús resucitó, ¿dejó de ser hombre? ¿Ah? ¿Ah? No. Gloria a Dios. No. Es verdad que tiene un cuerpo glorificado, pero sigue siendo 100% hombre. Y nosotros también recibiremos ese cuerpo glorificado. No es que vamos a ser como un gas con ojos, o como el fantasma así con ojos, no. Vamos a tener un cuerpo glorificado, que va a ser diferente este cuerpo. No se va a enfermar, no va a sufrir y muchas de esas cosas que está en Apocalipsis. Y tiene ese mismo cuerpo Jesús, pero glorificado. Pero los gnósticos quieren separar el cuerpo del espíritu, y esto es antibíblico. Ahí mismo en 1 de Juan, pero 1 de Juan capítulo 1 versículo 1, miren, y aquí va a dar su testimonio Juan de lo que él había visto, lo que era desde el principio, o sea, refiriéndose al verbo, a Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ellos habían visto con sus propios ojos a Jesús, habían tocado, habían palpado. Es más, ¿se acuerdan que Tomás le dijo: Señor, muéstrame tus manos y tu costado? Mira mis manos y mi costado.
Gloria a Dios. Ellos habían sido testigos oculares, presenciales de la resurrección de Cristo, que haber resucitado como hombre. Porque, ¿se acuerdan que les dijo? Se asustaron primeramente, se asombraron cuando vieron al maestro. ¿Qué les dijo Jesús? No os turbéis, porque un espíritu no tiene carne, no tiene huesos. ¿Se acuerdan o no? Amén. Entonces él 100% hombre, aún después de su resurrección. Esta es, gloria a Dios, aleluya, la unión hipostática. Y solo eso lo tiene Jesús, nadie más. Amén. Amén. Ahora, aquellos que niegan que Jesús vino en carne, escúchenme bien. Todos los historiadores, aún por más herejes que sean, hermanos, no pueden negar la existencia de Cristo como personaje histórico. ¿Por qué? Porque hay muchas evidencias, hermanos. Hay registros, hay escritos. Los historiadores, así como Claudio Josefo, hermanos, hablaron de todo esto. Y pudiéramos hablar de muchas cartas que se encontraron, hermanos. Así que nadie puede negar que Jesús vino en carne y que es un personaje histórico. Ahora, cualquiera que diga que Jesús es solo Dios y no hombre, peca, porque esto es herejía. O cualquiera que diga que Jesús es solo hombre y no Dios, también peca, porque también esta es una herejía. Y lastimosamente esto se está predicando en muchas iglesias en el mundo entero. Pero la ortodoxia, la doctrina correcta, dice que Jesús es Dios y es hombre. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, pero en el versículo 3, miren lo que dice el apóstol. Y todo espíritu, o sea, se está refiriendo a toda persona, no son ángeles por si acaso, como muchos nos han hecho creer. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu, no está diciendo que es el anticristo. Entonces, gloria a Dios, ¿qué es el espíritu del anticristo, hermanos? Porque hay muchos que confunden el espíritu del anticristo con el personaje. Toda persona que rechace a Cristo, que rechace la sana doctrina, que rechace su evangelio, ese es un anticristo. Si tú sales afuera y hay una persona que dice, no, yo fui católico y creo en María y que no quiero saber nada de Cristo, ese es un anticristo. Los judíos que rechazan a Jesús son anticristos. Y cualquier persona que rechace a Jesús es anticristo, por si acaso. Pero no el personaje, pero tiene el espíritu. A eso se está refiriendo. El cual vosotros habéis oído que viene. Ahora en este caso está hablando del personaje, que el anticristo va a aparecer en este mundo. Gloria a Dios. Y que ahora ya está en el mundo. Oh, aleluya. Entonces el personaje va a venir, pero el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y todas esas personas que rechazan a Jesús, se hacen la burla de Jesús, cuentan chistes de Jesús, todas esas personas son anticristos. ¿Están entendiendo? Pero la ortodoxia correcta, la ortodoxia verdadera dice que Jesús es Dios y 100% hombre. ¿Amén? Amén. Pero estos gnósticos están enseñando mal. Hoy día hay muchas sectas que hablan del Espíritu de Cristo y dicen, el Jesús histórico solo fue alguien que tuvo el Espíritu de Cristo. Nada más. Su nombre era Jesús. Pero cuando murió ese Jesús, el Espíritu de Cristo se alejó de él. Dios. Ahora ese Espíritu de Cristo posa sobre todos nosotros. Y hay muchos que se autodenominan Cristos. Nosotros somos Cristos, nosotros somos Cristos. Y esto está ocurriendo, hermanos, en Corea. Hay un montón de sectas que dicen eso. Nosotros somos Cristos. Y estos separan a Cristo de Jesús. Jesús como la parte física y Cristo como la parte espiritual.
Y es el mismo concepto de los gnósticos. ¿Se dan cuenta, sí o no? Es la misma herejía del primer siglo. Repito, no podemos separar a Cristo de Jesús. Él es Jesucristo. Pero Jesús ya sabía todo esto. Por eso dijo que vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Hermanos, Cristo solo hay uno. Jesús solo hay uno. Gloria a Dios. Jesucristo y punto. ¿Están entendiendo? También en Latinoamérica se han levantado grupos gnósticos y dicen: no importa lo que hagas con el cuerpo. Si vas a tomar, si vas a beber, si eres un fornicario, eres un adulto, no importa. Gloria a Dios, aleluya. No importa, porque el cuerpo es malo. Así que haz lo que quieras con tu cuerpo, porque Dios ve el corazón, el espíritu y nada más. Y estos se denominan cristianos y ponen sus clichés. No importa dónde estás físicamente, si en el espíritu estás con Dios. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a estar contigo en una chichería? ¿Tú crees que Dios va a estar contigo cuando estés fornicando, estés adulterando? ¿Tú crees que Dios va a estar contigo cuando estés robando, estés mintiendo, engañando? Es mentira. Y esa es la enseñanza gnóstica que hoy día se ha metido dentro de la iglesia. Dios ve solo el corazón. Dios ve solo el espíritu, es lo más importante. Con el cuerpo haz lo que quieras, porque es malo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amén. También surgió el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Son personas que buscan la perfección espiritual. Y como ven que su carne se los impide, o sea, por culpa de esta carne no puedo perfeccionarme espiritualmente, entonces ellos comienzan a atormentar su cuerpo para que su espíritu, según ellos, llegue a la perfección. Así como los curas, los frailes, y se van al convento y se latiguean. Aleluya. ¿Han visto? Amén. Pero también eso entró dentro de la iglesia cristiana. ¿Cómo? Faldas largas. Que si no usas tu falda hasta los tobillos, no eres hija de Dios, te vas a ir al infierno. Bueno, o para ganarte el favor de Dios. Hermanos, ¿cuál es la instrucción de todo esto? De que la mujer tiene que vivir en santidad. Sea pantalón, sea falda, si es ajustado, ¿de qué sirve? Igual se va a notar todo el cuerpo de las muchachas. ¿No han visto cómo andan hoy día las señoritas? Quieren mostrar sus cuerpos, sus nalgas, sus pechos, y andan con ropa ajustada. No sé cómo se meten esa ropa, hermano, andan así, hermanos, mostrando todo su cuerpo. Eso es el pecado. Ahora, la Biblia no habla ni de pantalones ni de faldas, seamos claros. Es más, en los tiempos de Moisés, la ropa de los hombres como de las mujeres era similar, nada más que la túnica de los varones llegaba hasta las rodillas y la túnica de las mujeres hasta los tobillos. En los tiempos de Jesús de la misma forma. ¿Qué era lo importante ahí? Cubrir el cuerpo. Si tienes un pantalón anchito que no está marcando tu figura, amén, eso es vivir en santidad, porque no estás provocando a los hombres. Pero ¿de qué te sirve tener falda aprieta y está todo aprieto, todo ajustado? Y peor si tienes una rajadura por este lado que estás mostrando todo tu muslo. O tienes una minifalda que te sientas y se te ven tus calzones. ¿De qué sirve eso? ¿Eso es ortodoxia? No. O hay hermanas que se ponen sus faldas largas y se ponen un top. O una blusa bien escotada y están mostrando su busto. No, hermanos, no se trata de eso. Lo que Dios quiere es santidad. Que la mujer cubra su cuerpo. Y eso solamente le pertenece a su esposo. Gloria a Dios. Y da más énfasis a la mujer, ¿saben por qué? Ya se los dije para la anterior semana. Porque al hombre le entran las cosas por los ojos. Y se van a dar cuenta, hagan un experimento. Cuando hay una mujer lasciviosa que está por la calle, van a ver cómo todos los hombres se dan la vuelta. Se chocan ¡pam! Con el poste y siguen mirando. ¿Se han dado cuenta, sí o no? Gloria a Dios. Pero en cambio la mujer no es así. No es así en la mujer. A la mujer le llegas por el oído. Por eso a veces ves a chicas bonitas con chicos, ay no, este no está tan bonito, ¿qué pasó? Porque seguramente ese hombre supo con sus palabras conquistarla. Somos diferentes el hombre y la mujer. Aleluya. Entonces eso se ve. Gloria a Dios. Aleluya. El ascetismo dentro de la iglesia cristiana. También te dicen renuncia a cualquier tipo
de entretenimiento. No puedes ver Netflix, no puedes ver una película, no puedes jugar videojuegos. No, hermanos. La Biblia dice que, hermanos, es verdad. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Entonces ya el cristiano tiene que crecer espiritualmente para poder discernir lo que sí es bueno y lo que sí es malo. Porque ¿de qué te sirve, hermano, que tengas apariencia dentro de la iglesia? Oh, gloria a Dios, aleluya. Y sales de la iglesia y eres un diablo. ¿De qué sirve eso? Entonces ya el cristiano tiene que aprender a madurar, a discernir. Y tiene que ser, esta película sí puede edificar a mis hijos, es de diversión, de risas, no es malo. Gloria a Dios. Pero hoy día prohíben todo, hasta hacer ejercicio. Eso es el ascetismo, hermanos. No hagas ejercicios, no. La Biblia en ninguna parte dice que no hagas ejercicio. Pero que no le des esa prioridad para dar gusto a tu carne, pero haz por salud. Y una temporada estaba mal, hermanos, porque había dejado completamente de hacer ejercicio. Y me comencé a engordar, hermanos, grave. Y me estaba haciendo daño. No podía dormir en las noches. ¿Por qué? Porque me enseñaron mal. Pero ahora ese ejercicio que no sea para demostrar, uy, mira mis nalgas, mira mi cuerpo. No, no es para eso. Es por salud. Haz ejercicios por salud, con sabiduría. Aprende a discernir. Gloria a Dios. Ve a jugar un partido de fútbol. Ve a jugar un partido de básquetbol. No es pecado. Pero, gloria a Dios, ese ascetismo ha entrado dentro de la iglesia, que es el que te prohíbe todo. No. No tienes que jugar. Gloria a Dios. Y les prohíben todo, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y lo peor, ayunan como una forma de tortura. 40 días en ayuno, 50 días en ayuno. Ahora, yo no estoy yendo en contra del ayuno, por favor. Es bueno ayunar. Pero tiene que haber motivaciones correctas para el ayuno, no para castigarte. No para ganarte un beneficio, porque estos hombres, escúchenme bien, el ascetismo les hace pensar que por hacer sufrir la carne tendrán algún beneficio espiritual. Piensan que van a poder detener su salvación, van a poder resguardar su salvación. ¡No! Todas esas son falsas doctrinas. Y el cristianismo no es ascético. Escuchen, Cristo vino a redimirnos, no nosotros a nosotros mismos. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Vayamos a Filipenses. Estamos acabando. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dice. Miren cómo es el cambio. No es por nuestras obras, no es que nosotros podamos. Nosotros somos malos. Nosotros siempre vamos a decidir hacer lo malo. Pero miren lo que dice la Biblia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien nos cambia, Él es quien nos transforma, Él es quien nos hace discernir qué es bueno y qué es malo, porque recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Miren, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No es de nosotros. Hermanos, escúchenme bien, no debemos torturar nuestro cuerpo, pero tampoco llevarlo al pecado. Entonces, pastor, víbalo. No. Si tú haces eso es que no eres hijo de Dios. Pero no sé si se han dado cuenta, a mí me pasó, que a veces al comenzar hay cosas difíciles de dejar. Y por más que intentas, te mintieron, vas a ayunar y vas a hacer, y nunca cambias. ¿Te has dado cuenta, sí o no? Amén. No puedes. ¿Por qué no puedo cambiar o no soy hijo de Dios? Te preguntas. Pero es ahí donde ves la mano de Dios. Y pasan los años y te das cuenta. Yo antes hablaba malas palabras. Y cuando me machucaba el dedo, se me salían serpientes y víboras de mi boca. Pero ahora ya no. ¿Quién hizo ese cambio? ¿Lo hiciste tú? No. Vuelvo a repetir. Cristo vino a salvarnos, no nosotros a nosotros mismos. Pero los ascéticos torturan su cuerpo. Y muchas iglesias carismáticas predican igual. Hermanas, si no vienen con falda larga, si no usas falda no vas a venir. Si no vienes con cabello largo, falda larga. El hombre, pantalón de tela, camisita. Si no puedes entrar a la iglesia. No, pero hermanos, eso es ascetismo. Eso es torturar la carne. Gloria a Dios. Eso no te hace ni más bueno ni más malo. Ahora, obviamente,
Si es sopa lasciviosa, es otra cosa. Porque Dios nos ha llamado a santidad. Gloria a Dios, a santidad. Cualquier ropa lasciviosa, sea minifalda, sea pantalón apretado, o falda aprieta, blusa aprieta, o cosa que exalte tus atributos, ya sea como hombre o como mujer, eso ofende, agrede a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, si vienes a la iglesia, porque a veces hay iglesias hasta que te piden traje con terno, con corbata, y si no tienes, puedes ir con una camisa, con una polera. ¿Qué tiene de malo? No puedes usar tenis, puro zapato. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo en cosas que no son prioritarias. ¿Tú crees que alguien se va a ir al infierno? Tú te vas a ir al infierno porque usas tenis, y tú te vas a ir al cielo porque usas zapatos. ¿Será así? Eso es ascetismo, hermanos. Aleluya. Escuchen, vuelvo a repetir, el Señor vino a redimir nuestro cuerpo, aunque ahora todavía no está perfeccionado. Mientras estemos en esta carne nunca vamos a ser perfectos. Por más que tengamos una apariencia de piedad, nunca, siempre vamos a fallar, porque no estamos totalmente redimidos ahora. ¿Están entendiendo? Pero mientras tanto debemos cuidar nuestro cuerpo, inclusive de comernos. Vamos a hablar de los glotones, vamos a hacer un estudio de eso. La Biblia dice en Proverbios que tenemos que ponernos un cuchillo al cuello. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra salud. Está bien comer, pero cuando ya llegas a la gula, a la glotonería, es pecado, hermanos. Tengamos límite. Haz deporte, hermano, por salud, porque eso cuida este templo del Espíritu Santo. Come bien, come sano, sí, pero no te vayas a los extremos. Deja la Coca-Cola que te hace daño. Gloria a Dios. Deja las grasas, las papas fritas. Alguna vez está bien, pero aprende a amar este templo que es de Dios. Cuida este cuerpo que Dios te ha dado. Trátalo bien. Glorifica a Cristo en santidad física. No te vistas lasciviosamente. No es un requisito las faldas, sí, pero viste en santidad. Porque si te pones pantalón ajustado, sus licras, estás en las mismas. Gloria a Dios. Pero tienes que vestirte en santidad. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Eso es lo que enseñó Pablo. Pero lastimosamente estos movimientos se han infiltrado dentro de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios. Por tanta herejía judaizante. También está la herejía gnóstica o el ascetismo. Y muchos cristianos piensan que estas son verdades absolutas bíblicas, pero no es así. Por eso siempre les digo, no se traguen todo lo que escuchen. Y por buscar algo nuevo, se están perdiendo de la maravillosa esencia del cristianismo, que nos redime del pecado y nos hace nuevas criaturas. Y cada día somos más como Cristo. Hermanos, termino con esto. Nunca permitas que alguien rebaje a Cristo. Si alguien te dice Cristo no es Dios, si alguien te dice Cristo solo es Dios pero no hombre, o Cristo es inferior a Dios, nunca permitas que hagan eso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pónganse de pie y termino con esto. Vayamos a Judas. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos haciendo todo lo que hacemos? Yo sé que muchos tal vez me dicen, este pastor es malo, este pastor no tiene amor, es muy drástico. No. Simplemente escuchen lo que dice y termino con esto. Judas, versículo 3, porque es un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, y esto habla de batalla, ardientemente cara a cara por la fe que ha sido una vez dada, a los santos. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, te está diciendo a ti, a mí y a todos los que son hijos de Dios, que tenemos que defender este santo evangelio, la correcta doctrina cristiana. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.